Muy buenas tardes, bienvenidos al cierre de los mercados en Primera Página Televisión, el espacio donde revisamos el comportamiento de la Bolsa de Nueva York y los mercados de la integración NUAM. Comenzamos esta emisión anunciándoles que las bolsas internacionales ya cerraron operaciones el día de hoy y vamos a empezar entonces por el Standard Poor's 500 que operó sin relativos cambios. Hoy finaliza con una variación negativa del 0,02%, es decir, que descendió más de un punto, es leve el comportamiento para ubicarse en 7.675 puntos, mientras que el Nasdaq operó también pues de la misma manera, bajó en la sesión de hoy, un, estaba bajando en la jornada intradía, hoy vemos que finalizó de manera positiva con un avance leve del 0,05%, más de 15 puntos, y quedó en 29.294 unidades. Por su parte, el Dow Jones sí finalizó de manera negativa la sesión, descendió más de 100 puntos, un 0,21% en 53.463 unidades luego del dato de inflación. El índice PCE subió en julio ligeramente por encima de lo esperado, mientras que el PCE subyacente, que excluye alimentos y energía, avanzó en línea con las proyecciones. Los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron levemente, mientras Meta Platforms avanzó 1% después de llegar a un acuerdo con fiscales estatales sobre una demanda que acusaba a sus aplicaciones de redes sociales de perjudicar a usuarios jóvenes. Nvidia presentará sus resultados del segundo trimestre después del cierre y los analistas esperan ganancias de 2,09 por acción, e ingresos por 92.280 millones de dólares en un reporte importante para evaluar la demanda de chips para inteligencia artificial. El mercado también espera el discurso de Kevin Warsh este viernes en el Jackson Hole, con los inversores buscando señales sobre las tasas de interés. La falta de orientación del presidente de la Fed podría mantener la incertidumbre en los mercados. Y tras revisar esta información, veamos cómo cerraron los mercados de la integración NUA. La bolsa de valores en la sesión de hoy en su principal índice, es decir, en el MSCI Colcap, finalizó con una variación negativa positiva del 0,25% en 5.215 puntos. Por su parte, los otros índices que la componen, por su parte, las otras acciones que finalizan en negativo y en positivo la sesión son las siguientes, teniendo en cuenta entonces ese resultado que hoy arrojó el MSCI Colcap y teniendo en cuenta que ayer había cerrado de manera negativa y hoy y en la sesión anterior había abierto también de manera negativa. Hoy vemos que cierra de manera positiva, ya vemos que entonces cambia un poco el resultado. El MSCI Colcap finaliza con una variación negativa del 0,15% en 5.504 puntos. Por su parte, las acciones que componen este resultado o que influyeron dentro de este resultado fueron Grupo Sura, Corfi Colombiana de la Acción Preferencial, Grupo Aval de la Acción Preferencial e ISA, quienes tuvieron variaciones negativas en la sesión, siendo Grupo Sura la que más perdió, 1,98%. Por su parte, acciones como por ejemplo ETB, Grupo Argos con Concreto y Bolsa de Valores de Colombia fueron algunos de los títulos en finalizar la sesión de manera positiva, siendo ETB la que más ganó en la sesión, 6,47%, seguido de Grupo Argos, que avanzó 4,90%. De otro lado, les cuento que la Sala de Casación Penal confirmó la condena contra el exalcalde de Arauca, William Alfonso Reyes Cadena, y dos exfuncionarios por el delito de peculado por apropiación, tras comprometer 16.000 millones de pesos de regalías petroleras. Los recursos fueron entregados en el 2008 para una operación de venta con pacto de retroventa, conocida como repo, a través de Probolsa y Serfinco. La Corte señaló que Probolsa no estaba vinculada por la Superintendencia Financiera ni demostró estar autorizada para intermediar en la operación, y como consecuencia de la maniobra se produjo la apropiación de más de 9.147 millones de pesos, recursos que, según la sentencia, fueron utilizados para cubrir obligaciones, inversiones, gastos y comisiones, además de reintegrar dineros a otras entidades. El Tribunal Superior de Arauca había condenado como coautores a William Reyes Cadena, al exsecretario de Hacienda José Andrídez Córdoba García y al extesorero Andrés Aníbal Herrera Bernal, y la Corte ratificó la decisión y la pena de 13 años de prisión contra Reyes.
La sala también ordenó compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para avanzar en acciones de extinción de dominio orientadas a recuperar los recursos públicos afectados por la operación. Conociendo los tres procesados impugnantes, especialmente el decreto 1525 de 2008, así como los términos del concepto del asesor jurídico sobre la prohibición de realizar operaciones de recompra o repo y sobre el imperativo de acreditar la calidad de las empresas que intervendrían en la operación, decidieron ignorar todo esto de manera deliberada para sus ilícitos propósitos y en su lugar dieron viabilidad y materializaron una inversión que no solo estaba prohibida, sino que implicaba transferir recursos de excedentes de liquidez por regalías petroleras a una entidad que no estaba autorizada para manejar dineros o recursos de terceros. De esta manera, se apropiaron en favor del gerente de Probolsa de más de 9.000 millones de pesos, con conocimiento de que la operación a través de la cual ese hecho se materializó estaba prohibida y en favor de un tercero que ni legal ni reglamentariamente estaba facultado para recibirlo, lo cual sin duda revela el conocimiento de la ilicitud y la voluntad de ejecutarla, pues los sucesos en ese sentido no corresponden a un simple descuido, negligencia o imprudencia, sino a una conducta deliberada, a una omisión consciente y suficientemente informada, en orden a apropiarse de dichos recursos en favor del tercero, lo que de paso desvirtúa que se trate de un peculado culposo, como lo pretende la defensa del entonces alcalde. Grupo Sivest aprobó un dividendo extraordinario por 1,2 billones de pesos para más de 55.500 accionistas, equivalentes a 1.271 pesos por cada acción ordinaria y preferencial. El pago se realizará en una única cuota el 1 de septiembre del 2026 y el periodo ex dividendo regirá entre el 27 de agosto y el 1 de septiembre. La decisión responde al aumento de la liquidez tras la venta de Banismo por 1.418 millones de dólares, y parte de los recursos también será destinada a la capitalización de Nequi, operaciones de gestión de capital y la evaluación de nuevas alternativas de desarrollo corporativo. Siguiendo con las bolsas que integran NUAM, vamos a darle paso a la Bolsa de Comercio de Santiago con su principal índice, es decir, el IPSA, que hoy finaliza con una variación negativa del 0,20% en 11.427 puntos, aunque finaliza de manera negativa, digamos que todavía se mantiene sobre los 11.400 unidades al cierre de esta jornada, teniendo en cuenta pues el resultado que tuvo el Dow Jones en la Bolsa de Valores de Nueva York, donde descendió después de esos datos económicos que recientemente se publicaron. Es así entonces como ese resultado también repercute un poco en el IPSA, que hoy finaliza entonces con una leve variación negativa, aunque eso todavía sobre los 11.400. De este modo, acciones como, por ejemplo, Cencosud, Copec, Falabella, Banco de Crédito de Inversiones y Compañía Sudamericana de Vapores fueron algunas de las acciones que finalizaron en negativo la sesión, siendo Cencosud la que más perdió 1,13%. De otro lado, Entel, Cencomolts, el Holding Cap, empresas CMPC y Quiñenco finalizaron de manera positiva la sesión, siendo Entel la que más ganó 1,44%. Y en noticias del mercado chileno, los precios reales de las viviendas en Chile aumentaron 92% entre el 2010 y el 2024, convirtiendo al país en el tercero de la OCDE con mayor incremento durante ese periodo, solo detrás de Turquía e Islandia. El alza supera ampliamente el promedio del 38% registrado entre los países del organismo, según un estudio de Econsult presentado por la Cámara Chilena de la Construcción. El gremio
propuso crear un instrumento de ahorro habitacional con bonificaciones estatales e incentivos tributarios para facilitar la compra de la primera vivienda. La iniciativa contempla un periodo mínimo de ahorro de 3 años y viviendas de hasta 4.000 unidades de fomento, con la expectativa de reducir entre 2 y 4 años el tiempo necesario para reunir el pie e incorporar más de 130.000 nuevos hogares al sistema de ahorro. De otro lado, les cuento que el sindicato número 2 de supervisores y staff de Minera Escondida consideró insuficiente la primera respuesta de la compañía a su proyecto de contrato colectivo y avanzará a una etapa de negociación directa desde el jueves 27 de agosto. La organización, que reúne a 1.020 socios, solicita, entre otros puntos, un reajuste salarial del 5%, mejoras en bonificaciones y un nuevo bono asociado a la producción. El sindicato cuestionó la negativa de la empresa frente a los resultados financieros de Escondida, que según cifras de BHP citadas por la organización, obtuvo una utilidad después de impuestos de 6.732 millones de dólares durante el último ejercicio. La negociación tiene como antecedente el proceso del 2023, cuando las partes alcanzaron un acuerdo tras una mediación que incluyó un bono de cierre cercano a 17,8 millones de pesos chilenos por trabajador. Y ya para finalizar con las bolsas que integran NUAM, el turno es para la Bolsa de Comercio, la Bolsa de Valores de Lima, que hoy finaliza con una variación positiva en su índice general del 1%. El Select, que reúne a las 14 acciones más cotizadas dentro de la bolsa, también finaliza la sesión de manera positiva con un alza del 0,77%, lo que nos permite concluir que NUAM en la sesión de hoy cierra de manera negativa, con Colombia cerrando en retrocesos, Chile también descendiendo, y el único índice en mostrar comportamiento positivo pues es el general de Lima, lo que hoy hace que NUAM finalice de manera negativa con una baja del 0,20%. Dentro de las acciones, no hay registro de las acciones en este momento, sin embargo, el índice entonces finaliza de manera positiva. De otro lado, les cuento que Origen Perú aprobó un nuevo tramo de hasta 100 millones de dólares dentro de la línea de crédito revolvente que mantiene con Niagara Energy. El financiamiento tendrá vigencia hasta el 26 de septiembre del 2029 y devengará una tasa Diali Confursov de más de 160 puntos básicos. La adenda fue aprobada por el directorio el 24 de agosto del 2026 con el respaldo de los directores independientes. El acuerdo permite realizar prepagos sin penalidades, aunque la compañía no precisó el destino que tendrán los recursos. Luego de revisar el desempeño de las bolsas de la región, ahora ponemos la mirada en Venezuela para observar de qué manera finalizó el índice bursátil de Caracas. Es así como hoy presenta una variación negativa en la sesión de hoy del 0,99% en 5.690 puntos. Por su parte, los otros índices que la componen, es decir, el financiero del sector bancario y el industrial del sector manufacturero, finalizan de manera mixta. El índice financiero retrocede 1,26%, mientras que el industrial aumenta 0,28%. Muchas gracias a todos nuestros televidentes por acompañarnos en esta emisión de Primera Página, el canal de los negocios. Nos vemos en una próxima oportunidad y los dejo con este análisis económico. Por supuesto, el efectivo sigue siendo el instrumento de pago más utilizado para estos pagos pequeños, habituales. Y luego tenemos una tendencia que ya lleva varios años y es el crecimiento de los pagos electrónicos. Dentro de ellos se tienen las transferencias, el uso de las tarjetas y, por supuesto, con breve, los pagos inmediatos. Cuentas y Cuentos, el podcast del Banco de la República. Economía para escuchar y entender.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Cuentas y Cuentos, este video podcast del Banco de la República, donde analizamos circunstancias que tienen que ver con la política monetaria, con el quehacer del banco, con las circunstancias que afectan su bolsillo, nuestro bolsillo. Y en este caso sí que vamos a analizar cosas que tienen que ver con nuestro bolsillo, desde los billetes, pasando por las tarjetas, llegando a estos aparatos, que además uno ya no saca la tarjeta, sino que acerca el aparato y hace pagos, porque vamos a hablar de un reporte que ha salido del Banco de la República. Es el RIFI. Imagínense ustedes el nombre, Reporte de Infraestructura Financiera e Instrumentos de Pago. Y cuando yo vi el nombre del Reporte de Infraestructura Financiera e Instrumentos de Pago, quedé más o menos con esta cara que ustedes me están viendo acá y dije, tengo que hablar con los expertos para que me expliquen exactamente en qué consiste el reporte, pero sobre todo, por qué lo que se está analizando es tan importante para nuestra vida cotidiana. Y para eso tenemos con nosotros a un experto. Tenemos a Javier Migueles, quien es el líder del grupo de seguimiento de la infraestructura financiera del Banco de la República. Me descaché, Javier, bienvenido. Perfecto, Mauricio. Muchas gracias. Bueno, Javier, entonces vamos poco a poco, porque yo que soy un modelo un poco anterior al tuyo, pues yo aprendí economía con la masa monetaria y entonces los billetes, las monedas, eventualmente los cheques y los medios de pago se iban ampliando un poco, pero cuando yo estudié íbamos como hasta transacciones electrónicas y punto. Pero entonces uno decía, pues una transacción es tan simple como tener un billete y entonces yo voy a hacer una transacción contigo, te doy el billete, recibo un bien, un servicio a cambio y eso lo supervisa eventualmente el Banco de la República, le pagará al portador y listo. Pero hoy que yo agarro y ni siquiera saco una tarjeta, sino que hago así y ¡zum! ¿Quién supervisa eso? ¿Qué tiene que ver esto con este reporte? Vamos por partes y me explicas el concepto básico, primero de la infraestructura financiera y por qué eso es importante para estas transacciones modernas, contemporáneas, que evolucionan todo el tiempo, y segundo, los instrumentos de pago, son como el ABC para entender la importancia de este reporte. Por supuesto, Mauricio. Infraestructura son los sistemas a través de los cuales se garantizan pagos y operaciones. Operaciones como los pagos habituales que mencionas, pero las operaciones del mercado financiero también pasan a través de esas infraestructuras. Y esto no necesitaría infraestructura. Aquí hay un instrumento de pago y se recibe la transacción a cambio y son transacciones de bienes y servicios. De acuerdo. Hoy esa infraestructura, cubre transacciones de bienes y servicios modernas, tecnologizadas, tecnificadas, etcétera, etcétera, que ya las vamos a ver, pero también unas operaciones financieras como ¿qué? Compra de acciones, me imagino, activos financieros. Tienes compra de acciones, compras de TES, compras de divisas y operaciones de derivados. Todo esto se canaliza a través de las infraestructuras, que son las que garantizan la compensación y la liquidación de estas operaciones. Despacio, despacio. Compensación y liquidación. Sí. ¿Qué quiere decir compensar y liquidar una transacción? La compensación es cuando se definen las obligaciones de las partes participantes en una operación. ¿Quién debe? ¿Quién paga? Y la liquidación es el proceso mediante el cual se finaliza esta operación, este pago, donde el comprador paga y el vendedor recibe. O sea que yo, por ejemplo, de aquí salimos a tomarnos un café y yo de puro canchero invito. Entonces, ¡zun! En ese momento se identifica quién está pagando, quién está a Sí. cargo de la obligación, quién está recibiendo, el dueño de la cafetería o lo que sea, quién recibe eso. Eso es la compensación, identificación de los actores involucrados en una transacción. Sí, Y acto seguido de la compensación, con mayor o menor rezago, se da la liquidación y es que ya tengo 10.000 pesos menos acá y el señor tiene 10.000 pesos más allá. de acuerdo. En este proceso, si digamos lo que estás pagando es una tarjeta, por ejemplo, tú tienes un emisor de tu tarjeta, la cual comprueba si tienes o el saldo o el cupo. Paso seguido, lo que se hace es que se va a una infraestructura donde se hace el proceso de compensación, luego a otra infraestructura donde se hace el proceso de liquidación y al final el comercio recibe los fondos que sacan de tu cuenta o de tu tarjeta.
Cuentas y cuentos. Suscríbete en Apple Podcast y Spotify. A uno, Javier, hoy en día le suena que eso es fácil y uno se ha ido acostumbrando pues a que las cosas funcionen así. Sin embargo, pues cuando uno habla de infraestructura, se imagina que eso es una tecnología, basta con pensar que yo hago aquí espicho un botón y eso entra a primero por vía virtual, a una red tecnológica que me termina conectando con mi banco, que termina conectando con el banco del otro. Esa es la infraestructura, como esa cantidad de redes tecnológicas que permiten hacer esos dos tipos de transacciones. Así es, Mauricio. Sí, garantizan que tenga los saldos, que se haga la compensación, que se haga la liquidación, que las dos partes se entiendan, que tengan fondos y que se garantice que llegue el dinero a tu contraparte. Muy bien, entonces en ese orden de ideas, volvamos al informe. El Banco de la República saca el RIFI, que debe ser el nombre más popular de los distintos informes del Banco de la República, el Reporte de Infraestructura Financiera e Instrumentos de Pago. Yo me imagino que ahí uno encuentra primero como una evaluación de cómo está funcionando el sistema. Sí. Segundo, una evaluación y análisis de la evolución de los instrumentos de pago. Digamos que alguien más anacrónico que yo con este billete, puedo ser yo mismo que todavía uso cheques para pagar impuestos, eso sí, pero uso cheques, pero el seguimiento de qué tanto han mejorado el uso de los celulares, el uso de las tarjetas, etcétera, etcétera. Entonces, vamos por partes en cuanto a los componentes del RIFI, de ese reporte, para ver por qué es tan importante. Primero, el funcionamiento de la infraestructura. ¿Qué nos dice el último reporte sobre el funcionamiento de la infraestructura financiera? Bueno, el RIFI lo que hace es consolidar toda esta información que viene de las infraestructuras de alto valor, ¿cierto? Y lo que hacemos es la evaluación a corte de 2025. Recuérdame alto valor aquí, ¿qué quiere decir? Es los sistemas que operan en los mercados financieros. Ok. Básicamente, la compra de valores, Ok. acciones, TES, divisas y derivados. A diferencia de los pagos de bienes y servicios, digamos. Correcto. Listo, muy bien. Entonces, Entonces, aquí lo que hacemos es tener esta información consolidada. Es relevante porque no se encuentra en otro sistema, se encuentra separado. Aquí la consolidamos y mostramos un estado de lo que fue el 2025 en este caso, para el reporte de 2026. Analizamos también el bajo valor, estos sistemas de pagos habituales de bienes y servicios, y también miramos las tendencias en el uso de estos instrumentos que mencionas. ok, entonces en cuanto a infraestructuras, el reporte que nos dice, ¿todo bien? ¿Alguna luz de alerta? ¿Todo funcionando? ¿En alto valor y en bajo valor o transacciones de bienes y servicios? 2025 se caracterizó el mercado colombiano por tener unas infraestructuras muy seguras que funcionaron con pocos incidentes operativos. En general, lo que se tiene es que es una infraestructura que presta sus servicios a la economía, que garantiza estos pagos y estas operaciones de mercados financieros. Muy bien, y entonces entramos a analizar qué evalúa el banco sobre la difusión de los instrumentos de pago, desde el efectivo hasta llegar a las tecnologías más sofisticadas. ¿Qué ha crecido, qué no ha crecido, qué es lo más dinámico? ¿El uso del efectivo todavía existe o soy un dinosaurio? Por supuesto, el efectivo sigue siendo el instrumento de pago más utilizado para estos pagos pequeños, habituales. Y luego tenemos una tendencia que ya lleva varios años y es el crecimiento de los pagos electrónicos. Dentro de ellos se tienen las transferencias, el uso de las tarjetas y, por supuesto, con breve, los pagos inmediatos. Entonces, digamos que tiene diferentes nichos estos instrumentos, no se compiten, no se canibalizan, cada uno representa un nicho de mercado y lo que vemos es que el efectivo sigue representando una muy buena parte y las transferencias electrónicas han crecido de manera importante. Cuentas y cuentos. Economía para escuchar y entender. Me imagino, Javier, que con la entrada en operación del breve, que para uno como usuario es una maravilla y facilita todo, tiene una complejidad grande de poner a interactuar sistemas o infraestructuras que antes no hablaban entre sí, las de un banco, la del otro banco, la de un grupo financiero, la del otro. ¿Cuál fue la gran innovación a cargo del Banco de la República para que las infraestructuras pudieran interoperar?
Antes de la entrada de Breve existían sistemas de pago de bajo valor que no se hablaban entre ellos. Una de las cosas que hizo el banco es proveer un DICE como directorio centralizado para que las participantes registrados en cada uno de estos sistemas pudieran interoperar. Y además puso a disposición del público una infraestructura que es el MOL, que básicamente es un sistema de pagos 24/7, 365, donde estos pagos se liquidan en dinero del Banco Central. Entonces, esto, y en el RIFI lo decimos, garantiza la interoperabilidad. En el tiempo que llevamos hemos visto cómo crece el número de participantes y el número de conexiones entre ellos. Entonces, estos dos sistemas han garantizado la interoperabilidad en el sistema Breve. Entonces, a ver si yo agarré todas las siglas. En el RIFI, que es el reporte, nos cuenta cuál ha sido la evolución en el último año de este sistema interoperable de transacciones financieras, en el cual el banco proveyó dos cosas, examen que estoy haciendo aquí. El MOL, que es la red que funciona todo el tiempo, que funciona los fines de semana, de noche, 24/7, y un directorio que es el que permite identificar usuarios y códigos de unos con otros. De acuerdo. Ambas cosas las provee el Banco de la República y eso es lo que permite que esté funcionando el Breve en este momento. Sí. ¿Qué reporte nos da este informe o este reporte de la infraestructura financiera sobre la operación del Breve hasta el momento? Bueno, lo que mostramos en el informe es que los volúmenes y valores en Breve están creciendo, están siguiendo un patrón de crecimiento típico, lo podemos ver en comparaciones internacionales, y está creciendo a un nivel constante y, sobre todo muy importante, se ha garantizado la interoperabilidad. Entonces ahora ya no nos importa los rieles por lo que van, porque es un único riel que une distintos sistemas de pago. Entonces, en estos términos, lo que hacemos es mirar que efectivamente, gracias a Breve, ha crecido la interoperabilidad. Este balance de un RIFI satisfactorio, tranquilo, es verdaderamente gratificante para la institucionalidad y la economía colombiana. ¿Podría ser distinto o no? Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, pues ahí tenemos los principales elementos de este RIFI, que es el reporte de infraestructura financiera e instrumentos de pago, que lo que nos da es esencialmente un balance de cómo está funcionando estas infraestructuras financieras, esta suprainfraestructura financiera que permitió conectarlas a todas las demás y además de eso, la mayor innovación que hemos tenido en el último año, que es la interoperabilidad de los distintos sistemas, que no es nada distinto que el Breve que tanto nos sirve a cada uno de nosotros. Y este reporte, pues esperaremos el del año entrante, esperando que sea tan exitoso como el de este año, Javier. Todos esperamos lo mismo, que la infraestructura siga funcionando de la forma que lo ha hecho. Gracias, Javier Migueles, quien está a cargo de la división del Banco de la República que le hace seguimiento a la infraestructura financiera. Y gracias a ustedes por estar nuevamente con nosotros en Cuentas y Cuentos, este video podcast del Banco de la República, que permite hacerle seguimiento no solamente a las acciones del banco cotidianas y demás, sino a aquellas circunstancias que afectan la manera como hacemos transacciones, cómo nos movemos en la economía y cómo operamos con nuestro bolsillo y el bolsillo de ustedes. Nos volvemos a ver en un próximo episodio. Cuentas y Cuentos.